de esta serie llamada Argentina, si se permite la metáfora. Javier, gracias por el contacto. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, su opinión sobre este reencuentro del presidente y la vice. Mira, yo la verdad, tal vez un poco porque viví toda mi vida fuera de la Argentina, este tipo de situaciones me parecen menos dramáticas de lo que a la mayoría de los que viven acá les parece, dado el contexto político. Yo creo que es importante, obviamente es una situación difícil porque tenemos un gobierno, o sea, yo viví en regímenes o conozco regímenes parlamentarios donde gente que piensa muy diferente se junta en una coalición de gobierno con un plan claro donde cada uno aporta algo y el compromiso está aceptado por la sociedad y por los mismos políticos. También viví en regímenes, vivo en Estados Unidos, donde es un régimen presidencialista, donde el partido político no existe, el presidente manda y no hay políticos que se involucran en la gestión del día a día. Y en la Argentina tenemos un régimen presidencialista que se comporta como parlamentario a medias. Entonces, me parece muy importante porque creo que lo peor para la economía, para los mercados en general, es la incertidumbre. Entonces, me parece muy importante que dialoguen. Claro, ¿cómo no me va a parecer importante? Me parece que hay que terminar con esa visión de a ver quién gana esta pulseada. Pero lo más importante es que se sienten no en un acto, en un evento, sino en una sesión de trabajo en la Casa Rosada con diferentes políticos Claro. y evalúen cómo continuar el gobierno en el tiempo que Sí. queda. Ahora, Javier, fíjese cómo su descripción es muy buena porque no es ni una cosa ni la otra. Es un régimen presidencialista, pero donde aparentemente, o para muchos cercanos al poder, no gobierna el presidente, sino que el poder reside en la vice, que es quien arma la coalición. Fíjese lo intrincado, lo laberíntico del tema. Y a su vez, también tienen visiones distintas, no solo de la economía, sino del proyecto de país, el presidente y la vice. Por momentos hay desencuentros y basta la muestra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el kirchnerismo no apoyó y que se retiró en vías de, digamos, el Máximo Kirchner se retiró en ese caso mostrando un desacuerdo. En fin, todas estas situaciones para la economía y para un proyecto de gobierno me parece que son complejas, ¿no? Sí, porque es la incertidumbre. Ah, Mira, en los mercados, en la economía, no hay nada más peligroso que la incertidumbre. Muchas veces las malas noticias no son tan preocupantes como la incertidumbre, porque el miedo a lo que puede pasar, bueno, che, acá qué va a pasar, etcétera, hace que se frene todo, porque es muy difícil explicar un plan de inversión cuando vos no sabés cuáles son las reglas del juego. No es un problema pensar diferente, no es un problema tener visiones diferentes de a dónde va el mundo, a dónde va la economía. Yo pensaba, vuelvo a repetir el ejemplo, yo estudié cuando me fui de la Argentina de muy joven en Israel, y hoy en día en Israel tenés una coalición donde el primer ministro es muy conservador, religioso, está a favor de no entregar ningún tipo de territorio a los palestinos, etcétera, y en la coalición misma hay grupos, partidos árabes que piensan todo lo contrario, pero claro. decidieron armar un plan de gobierno donde ciertos temas no se tocan, ciertos temas se tocan de esta manera, y eso me parece lo que la Argentina necesita. La Argentina no necesita que algo sea ideal. O sea, ni Alberto Fernández tiene que pensar que tiene la pura verdad, que tal vez la tenga, pero se tiene que convivir, se tiene que hacer compromisos, porque la única forma genuina de combatir la inflación, la única, es hacer crecer la economía de manera genuina con inversión. Es la única forma. Y para eso necesitas certidumbre, y para eso necesitas inversores, y para eso necesitas mostrar qué es lo que realmente querés hacer. Entonces, es muy difícil cuando vos estás pensando en hacer una inversión, pero no solo inversión externa, también inversión de empresarios locales, de pymes, etcétera, no saber qué es lo que, para dónde van el gobierno, si va para este lado, si Claro. va impositivamente va para el otro. Entonces, yo creo que esto ojalá sea un primer paso para que se sienten
como se tienen que sentar y diagramar un plan de gobierno que implique política fiscal, política impositiva, qué hacer con los subsidios de energía. Obviamente que a nadie le gusta aumentar la energía, pero es una realidad que la energía aumentó en el mundo. O sea, por eso los países hoy en día, por eso España tiene 9% de inflación y antes tenía 1%. Ayer hablaba con alguien de Italia y me decía que el gas está carísimo, afectado por el escenario de la guerra, por ejemplo. Pero le quería preguntar en dos aspectos. Todos pronostican, casi todos los analistas económicos, que el piso de la inflación para este año será por encima del 70%. Ese es un dato. Y después, algunos dicen que se está cumpliendo con la primera etapa del acuerdo con el fondo, pero que no se puede cumplir en el resto de las pautas fijadas. ¿Cómo ve ambos temas? Estoy de acuerdo con ambas. Ahora bien, yo creo que el fondo también tiene una visión bastante más laxa de lo que en su momento fue el fondo y que va a tratar de buscar las formas para que la Argentina se mantenga presente, o sea, no rompa el acuerdo o no lo viole de alguna manera el acuerdo y las pautas que tienen previstas. Pero de todas maneras, sí, claramente hoy en día el fondo está principalmente mirando la acumulación de reservas y las reservas no se acumulan, y no se acumulan por la brecha, y la brecha es parte del déficit. Entonces, es todo integral lo que pasa en la Argentina. Son 3 o 4 variables que hay que tratar y hay que consensuar y hay que bajar un poco esa expectativa inflacionaria, porque en Estados Unidos, si miramos en Estados Unidos, tenemos tasas del 3%, está subiendo la tasa, y una inflación del 8%. Y sin embargo, la gente pronostica que la inflación va a bajar, porque hay cierta credibilidad en la Reserva Federal, cierta credibilidad en la institución del Banco Central Americano, y esa confianza hace que las expectativas, a pesar de que hoy en día la tasa de interés es negativa, como en la Argentina, pero que las cosas se van a encarrilar. Y acá tenemos una situación diferente, tenemos una historia, y a la historia, ¿viste? Es como esa historia nos juega en contra. Entonces, claramente es un desafío para el gobierno, es un desafío para el Banco Central cumplir con estas metas, y los inversores se preocupan porque dicen, bueno, ¿cómo va a terminar esta película? Claro. Así que yo vuelvo a repetir, yo creo que la Argentina no está en una situación imposible, ni mucho menos. Yo creo que la Argentina, en este contexto internacional difícil, tiene las cosas que el mundo necesita, que son, o podría tener las cosas que el mundo necesita, que es energía y alimentos, y con un plan de gobierno, con cierta credibilidad política, porque nuestro problema es político, creo que las cosas empezarían a verse de otra manera. Pero para eso se necesita lo que no está pasando, que es sentarse en una mesa, mirar toda la película entera y decir, vamos por este camino. Javier Timerman, nos quedamos con esto último. Ojalá, bueno, las expectativas respondan a esto que usted mismo plantea. Gracias por el contacto. Gracias, Hugo, y feliz día al periodista la semana que viene. ¿No? Es cierto. Muchas gracias, Javier. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, fue Javier Timerman desde los Estados Unidos.